Bienvenidos a Logística de las Cosas. Hoy tenemos un tema muy interesante. Cómo la ley se vuelve logística y cómo la logística se vuelve ley. Tenemos de visita hoy a Javier Franco, socio director de Franco y Asociados. Y le dicen el profe en algún sitio por ahí, en el externado. También tenemos aquí, ni más ni por menos, a Ángel Ramos, abogado y consultor, experto en logística y ley de la Asociación de Navieros. La eminencia en leyes en la Asociación de Navieros. No diga eso. Estamos en presencia de realeza aquí con Ángel. Entonces, como siempre, tengo a mi primo aquí. Ewald Heinzen. Y Ewald Heinzen. Vamos a ver si hacemos algo interesante ahora. Señores, vamos al mambo. ¿Qué les parece? Mambo. Dale arriba. Entonces, ustedes si quieren algo rápido. La primera pregunta sería, ¿logística o ley? ¿Ley o logística? ¿Cuál de las dos? Logística y ley. Las necesitas ambas. Claro. En sus proporciones adecuadas. Oh, bien. ¿Cuáles son las proporciones adecuadas? Pregúntale a Ángel. Ángel. Yo le he dicho a Javier que nosotros tenemos que hacer una simbología porque si caemos en la mano de los Heinzen, podríamos tener peligro en la respuesta. Que tenemos que estar bien preparados. Son otros Heinzen los peligrosos. Yo soy el sano aquí. Entonces, en esta cuarta dóciles. generación hay que Por tener ahora. un poquito de cuidado con esta generación ahora más vieja. Pues yo te decía una cosa, yo le respondo a eso. Desarrollo y fuente de trabajo. Me gusta, profesor Ángel. Adelante. Yo creo que se necesitan mutuamente y que es importante que la ley siga el negocio y no al revés. Interesante. Entonces, significa que tenemos que tener un equilibrio entre la ley y el negocio. Exacto. Porque si tenemos mucha ley y poco negocio, el negocio no fluye. Ajá. Y si tenemos mucho negocio y poca ley, entonces estamos en la selva. El bandido hace lo que quiere y tampoco es la idea. Correcto. Entonces, tomando en cuenta de eso, vamos al siguiente paso, que sería que nos hablen un poquito de la cláusula del BL, porque de ahí es que empieza todo, ¿o no? Bueno, esa era la pregunta que tú no querías. Esa clausulita, tú me la has dicho 2 o 3 veces. Yo ni siquiera he podido prepararme para respondértela. Pero yo te voy a decir una cosa. Es que los BL son una imposición o una obligación, Javier. Yo pienso que con el BL pasa algo interesante y es, de alguna manera, tú tienes ciertas posibilidades, pero el mundo ha sido diseñado para proteger ciertos esquemas y esos esquemas vienen incorporados en los BLs, entonces la posibilidad que tú tienes muchas veces de cambiar lo que está allí, en parte por protección, es baja. Entonces ahí sucede que el usuario no puede cambiar las cláusulas del reverso de un BL. No las puede negociar. Cuando tú dices el usuario, tú te refieres a la línea naviera, el agente, Ya el freight forwarder. viene emitido Ajá. respecto a quien va a participar en esa cadena que tiene que utilizar ese BL. O sea, el SBL, embarcador y el consignatario. El embarcador y el consignatario están obligados a lo que dice SBL, pero estarían obligados realmente o ese conocimiento de embarque, que cada vez obviamente estamos trabajando más con el tema de la documentación electrónica, que eso es un tema sumamente fascinante, los compromisos que hay con la línea para el 2030. Pero Hablando en de blockchain. ¿qué sucede? Sí, y entonces tenemos que meternos en ciberseguridad. Empezamos a cambiar el tema de una vez inmediatamente y le damos para allá. Eso lo podemos hacer por un punto 2 si tú quieres. Lo ponemos. Pero mira qué sucede para sobre todo vamos a hablar con el consignatario, porque ahí en la cadena pueden haber 2 fronteras. Lo que es la línea, el freight forward, el agente y el usuario o el consignatario. Al consignatario le pasa que ya viene un embarque establecido, un conocimiento de embarque, y tú no negocias conmigo. Pero el conocimiento de embarque es tradicional, porque los usos y costumbres en el comercio marítimo, eso viene desde que empezaron los primeros manifiestos. Desde los piratas. Desde los piratas, o desde cuando sacaban los Los galeones. persas, y los persas Y también. los persas, había una especie de documentos, se empezaba a manifestar inclusive a mano y a lápiz, inclusive los pasajeros se anotaban en un papelito. Sí. Ewald Heinzen, Ángel Ramos, Javier Franco. Y ahí empieza la emisión de esa documentación. Pero el comercio internacional, como todo, tiene que tener ciertas regulaciones. El problema, como yo decía ahorita, obligación es porque viene impuesto ya. Y si tú te fijas en los contratos bancarios, los contratos del sistema financiero, cualquier documento de títulos valores del sistema financiero, generalmente vienen establecidos con una proforma por la entidad que los emite. ¿Qué capacidad tiene el usuario de hacer esa modificación? Entonces ahí es que han venido la legislación estableciendo, si yo no puedo modificar SBL,
ese documento o ese contrato es un documento impuesto y me obliga a mí, a todo lo que dice ese conocimiento, porque al final de cuentas, el conocimiento de embarque el consignatario no lo firma. ¿Con qué firma viene? Con el embarcador. O el capitán que le pone un sellito. Sí. Y cuando tú tienes un problema, tú lees atrás. Yo no estoy en contra, porque al final de cuentas son las regulaciones del comercio internacional. Pero cuando viene algún tipo de conflicto, que Javier ahorita podría desarrollarlo, va a venir lo que le pasa a las personas. ¿Qué le pasa a una persona? Bueno, si hay una limitación de responsabilidad en el BL. Ahorita hablábamos fuera de... Si se cayeron todos los contenedores en el barco y nada más quedó el mío. Barco, si hubo un tema de avería gruesa, si hay una cláusula de jurisdicción o de competencia, si hay una diligatoria para tú discutir tu tema en Londres, como la vamos ahorita, o si te dicen a ti que si ese vehículo que un Mercedes vende al año te costó a ti $200,000, la limitación de responsabilidad de $500. Entonces ahí viene el tema. O que la prescripción de la reclamación tiene un periodo de tiempo que si te pasa, se subroga el seguro se le pasó el plazo para reclamarte a ti. Entonces, yo creo que las agencias, los freight forward y todos los que están en esa cadena y los propios importadores conocen las reglas de juego. O sea, no hay un desconocimiento. Un ejemplo, y escúchame que quizá me haya alargado un momento. No, para eso estamos aquí. Cuando viene una mercancía que lleva al barco, aunque no declare la mercancía peligrosa, la experiencia de un transportista o de un porteador es poder definir qué clase de mercancía está embarcando, porque yo, aunque no me la declare, la puedo tener. Sí. Si tú tienes mercancía inflamable, no lo dice, y tú te das cuenta que es un vidrio inflamable, y tú lo sabes por experiencia, tú puedes decir, no embarco esa mercancía, como la puedes retirar. Entonces viene todo ese mundo, que es lo que usted decía, con las cláusulas del conocimiento de embarque, porque a la parte del frente dice las cláusulas normales, dónde embarca, cómo se llama el barco, quién es el capitán, en qué jurisdicción salió, el expedidor, el consignatario, etc. Pero atrás vienen las reglas de juego. Y las reglas de juego hay que conocerlas y saberlas usar. Perdóname que quiero añadir algo, pero después de la clase que nos dio este gran maestro Ángel hace unos minutos, solo podría añadir un par de cosas. Y no podemos perder de vista de todas maneras cuál es la lógica de negocio. No se te olvide que hacer la expedición marítima es mucho más riesgoso que hacer ese mismo negocio en tierra. Por eso a veces se critica mucho al transportador marítimo, pero se olvida también del riesgo que implica su actividad. Por eso dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pero también es más peligrosa. Exacto. Entonces no se te olvide que de alguna manera lo que tenemos hoy son unos convenios internacionales que resultan incorporados al conocimiento de embarque, que le dan unas ventajas en muchos casos al transportador marítimo, pero que hay que poner ese equilibrio en el contexto que corresponde, y es justamente el contexto propio de las convenciones internacionales. No, perdón, decías tú que lo que se le llama la aventura marítima. O sea, la aventura marítima es un riesgo de que sale. Obviamente nosotros podemos conocer que ese riesgo ha disminuido grandemente con el desarrollo. O sea, el riesgo de tú transportar por mar ha disminuido grandemente por el desarrollo y la modernidad de las embarcaciones, la seguridad, etc. Ahora, esos convenios internacionales que tú mencionas, por eso que yo digo que hay que conocer dónde se da o no se da una limitación de responsabilidad. Si usted va a Estados Unidos, tienen a COPSA. COPSA establece lo que tiene el conocimiento de embarque. Entonces, hay una fortaleza porque tú estás expidiendo un documento bajo una legislación nacional que consagra todas las embarcaciones que vienen, que salen de Estados Unidos, tienen consagrada en el reverso en su legislación. Ahora, puede haber problemas cuando la legislación local no establece las condiciones de un conocimiento de embarque. Y que a veces vienen los conflictos sobre el tema. Y una pregunta capicúa. Capicúa, cuando tú miras así, yo voy a beber un café y vuelvo a ver. Yo te lo advertí. La pregunta capicúa viene en que lo nuevo que están trayendo las líneas navieras, todos los forwarders grandes, el factor integrador. Cuando tú tienes un factor integrador, tú tienes varias ejecuciones de negocios simultáneas que ya van a estar siendo hechas por una misma entidad. ¿Cómo cambia la legislación en ese caso? Porque estamos hablando de la cláusula del BL, te cubre hasta los marítimos, pero entonces después tú tienes una agencia aduanal, tú tienes un almacén, de por medio tú tienes una distribución, quizá una recogida en origen, una aduana en origen. Cuando tú haces todo eso en conjunto, como un solo servicio, ¿hay alguna forma internacional, local, o se ha pensado legalmente cómo afectaría eso el factor integrador?
Porque vemos ejemplo, Maersk. Maersk está integrando todo. Izquierda y derecha. DP World, lo mismo, está buscando integrar. Ese es el futuro de este negocio, en realidad. Entonces, tomando en cuenta esas integraciones, ¿cómo son las previsiones legales? ¿Cómo lidiar con eso? Exacto. Te dije que era Capicúa la pregunta. Yo me quedé callado porque pensé que Javier le iba a dar para allá. No, porque pero estaba mira, diciendo que te sí. voy a dar- no, pero dale a te voy a Javier. anticipar Yo le dije a Javier dos- que cuando tú tiras una Capicúa, yo se la devolví a Colombia. Entonces luego a Colombia se la tira a Dominicana. Bueno, sí, vamos tirando uno al otro. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, si me estás hablando de entregar las fases de transporte, o sea, integrar el transporte marítimo con el transporte terrestre, en eso se ha trabajado. Lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo, porque si tú te das cuenta, los convenios internacionales que tenemos hoy son por modo de transporte. O sea, tenemos convenios para el transporte terrestre, convenios para el transporte marítimo, convenios para el transporte aéreo. Pero cuando tú te pones a pensar en el transporte multimodal, el único convenio que hay de 1980 realmente no está vigente a nivel internacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando con las reglas UNCTAD y CCD de 1992, que son, digamos, una especie de esquema más de naturaleza voluntaria. Pero la pregunta que tú haces tiene otra arista. Sí. Porque tú metes ahí el almacén y el procesamiento, y entonces ¿cómo vamos a hacer con el etiquetado, rotulado, marcado y todo lo otro que termine en ado? Y ahí tienes el tema de los contratos de servicios logísticos. Y cuando tú te metes en ese mundo, te metes en el mundo de lo desconocido, porque al final del día el punto es cómo regular un contrato que tiene toda esa cantidad de servicios, que yo personalmente pienso que es algo muy distinto al contrato de transporte. De hecho, aquí con el maestro Ángel lo hemos discutido porque tuve 4 años escribiendo libros sobre ese tema y de alguna manera eso me ayudó a pensar mucho cómo es que se puede uno aproximar. ¿Hay formas? Sí. Te puedes ir al contrato, tendrías los problemas con las diferentes legislaciones, etcétera, pero al final del día yo creo que ese es un gran reto, ¿no? ¿Habrá en algún futuro unas cláusulas igual como se tiene en el marítimo, Oye, pero integrado? Oye, ¿qué sucede en esa pregunta que es común en el día a día y que ahora Javier llevó interesantemente el tema de las empresas operadoras logísticas? Y obviamente que cada sector tiene su legislación y su convención. Crear una uniformidad de esas cadenas es muy difícil. Imagínate qué tan difícil a veces crear un solo convenio, que mencionaba el de 1980, del convenio de transporte multimodal, para fines de inclusive que los países lo aprueben. Porque aquí viene la discusión de los estados. Y aquí muchas veces viene la guerra de las grandes líneas con los cargadores y la discusión de la responsabilidad que pueden tener las grandes líneas frente a los cargadores. Entonces, ahí viene también un tema de intereses. Pero hay algo que el de la cadena o el agente o el freight forward o el consignatario siempre tienen que tener en conocimiento. Yo siempre seré responsable por la parte de la fase que yo participé. Ese principio no lo elimina nadie. Y ustedes que tienen toda una vida de experiencia en esta área, han tenido muchas vivencias con relación a temas de responsabilidad. Sí. Ahorita hablábamos nosotros del tipo de documento, qué tipo de documento emite un freight forward, ¿verdad? Y ese documento que emite el freight forward va de un BL madre que viene de la línea. Tú emites tu documento para trabajar tú con tu cliente. Entonces ese documento que tú emites tiene una relación frente a tu cliente, la línea, tiene otra relación frente a tu cliente consignatario. Sí. Y tiene otro factor de responsabilidad frente a la autoridad. Entonces, ese mundo se da simplemente que son fases, pero que todas las fases terminan en una solidez que se puede repetir uno frente a otro. Evo le repite a Javier, Javier le repite a Ángel, Ángel le repite a Julio. Pero frente al que es el cliente de la mercancía, el consignatario de la mercancía, eso es indistinto. Porque el consignatario de la mercancía en esta materia tiene lo que es la apariencia, materia comercial, la teoría de la apariencia, el responsable aparente. Yo no puedo saber, y ustedes a veces no saben, quién es el dueño de la línea. ¿Es verdad? Sí. Tú estás bregando a veces con un chief management o un operator, o no ves el operator. Exacto. Y ese tiene un documento en el cual tú confías, que tiene una documentación que te permite negociar con él. Pero tú no sabes ni siquiera de dónde viene ese barco. Entonces, lo que te quiero decir que en esa fase que dices es difícil,
integrar. Pero, señores, las leyes y las decisiones de los tribunales son sabias. Se han resuelto esos esquemas, pero frente al consignatario es responsable quien negoció conmigo. Pero la falta la pudo tener el embarcador. Sí, O la falta la pudo tener el avión que trajo la carga de Kentucky a Miami, vino y se averió en ese trayecto, se montó en el barco, llegó aquí y tú le entregaste, pero la falta se originó allá. Tú tienes la posibilidad de reclamar frente a esa parte de la cadena, pero el dueño de la carga puede reclamar frente a con quien negoció. Ahí Sí. entra un tema que a mí siempre de hace unos años me viene... Persiguiendo. Sí, exactamente, Curoseando. gracias. Y es el tema del seguro. Por ejemplo, ¿cómo se manejaría un caso donde, digamos, Maersk contrata punto a punto y alguien va y recoge una carga, pero resulta que fue en México? Y en México atracaron al camión, se llevaron la carga y el tribunal dice, no, eso es normal aquí, eso no... el contratista no es responsable. ¿Qué pasa yo ante Maersk? Maersk me pagaría, están dispuestos, ellos tienen seguro que cubre eso. O sea, ahí entran una serie de temas. Y recuerdo que nos pasó una vez precisamente en México. Atracaron al camionero, se llevaron la carga, era una carga dental. Y fue a través de un neutral, si no me equivoco. Y fue a través de un neutral. Eso acaso se perdió porque pagar esa carga a ese cliente, porque allá la gente dice, no, las leyes en este país dicen que yo no soy responsable porque eso no sé, eso pasa aquí, o eso es normal, o pasó por un trayecto que es zona gris, o no lo sé. Pero o sea, ahí me interesaría cómo manejarían las líneas sus niveles de riesgo. Porque quizás en Dominicana no estemos viendo eso, pero nosotros tenemos el caso de Haití aquí al lado. Un furgón cruza y no se vuelve a ver. Recuerdo, a nosotros nos han robado chasis y no hemos vuelto a saber de esos chasis. Se han perdido furgones de las líneas. Fueron las que voy a descargar. Cruzaron ilegalmente y más nunca se ha vuelto a saber de eso. Entonces, me interesaría saber cómo las líneas manejan sus niveles de riesgo con respecto a ese tipo de situaciones. Bueno, ayer Javier estaba dando una conferencia de seguro marítimo. Wow. Pues tenemos al O sea hombre que esa aquí. es A la suya. asociación, Esa es esa de suya. él, pero déjame decirte solamente dos cositas y la voy a devolver a Colombia con los ojos grandes para que él desarrolle el tema. Con el tema de los contratos de servicio logístico, porque Javier dijo algo muy interesante que no podemos dejar percibido. En esa frontera estábamos hablando del transporte marítimo. Tenemos el transporte aéreo, tenemos el transporte a través de ferrocarril, terrestre, por muchísimos medios, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la empresa de servicio logístico, como decía Javier, que lo explica de manera magnífica, me regaló su libro cuando yo venía de Colombia o de Perú, no me acuerdo, y me lo leí entero y llegué fascinado y llegó todo rayado porque yo empecé a rayar cosas y a ver puntos que inclusive en la disertación de hoy Consejo Logístico mencionó con muchísimo interés. Y es que al final de cuentas, el contrato de servicio logístico es una libertad contractual de las partes. Tú tienes tu empresa y tú contratas con tu cliente bajo tus condiciones. Javier dice, nadie, ¿qué no regular? Tú no puedes regular un contrato de servicio logístico. Pero la mercancía que viene en un transporte marítimo termina en un área, que es una zona para nosotros, primaria aduanera, mientras hoy aprendí en Colombia, que puede ser el área elegida. Oye bien, en Colombia puede ser en cualquier sitio que reúna las condiciones. Yo puedo elegir el sitio, ¿verdad? Pero el Estado que me dice si ese sitio reúne las condiciones para yo poder operar tal tipo de servicio. Nosotros solamente podemos, en los centros logísticos en principio, operar en zona primaria aduanera, aeropuertos, puertos, etcétera, o un régimen aduanero que lo diga la aduana. Y luego, pues, viene el tema del seguro. Cruzo el tema del seguro. Entonces ahí viene el tema también de la subrogación. Y ahí viene que el seguro tiene que conocer la etapa en que ese seguro en tu contrato aplica o no aplica. Pero el asegurador tiene que aprender también las cláusulas que tú decías ahorita del BL o del contrato de embarque que aplican o no aplican. Porque el dueño de la mercancía, donde está esa mercancía asegurada, por ese tipo de años es indemnizado. El que va a reclamar es el seguro, no el dueño, al menos que venga y viaje sin seguro. Si viaja sin seguro, ustedes lo conocen, riesgo del comercio. Sí. Dijiste el riesgo de la aventura. Me salió más barato, pero yo no tengo a quien reclamar. Entonces, eso es importante. Y con relación, y le paso ahora el tema a Javier, con relación al robo, eso es otra naturaleza.
con relación a la responsabilidad o no, es un tema de debate grandísimo. A Javier que lo explique, pero fíjense algo. Un robo es un hecho de un tercero, a veces imprevisible e inevitable, salvo que haya una complicidad con el mismo transportista. Yo he tenido casos aquí donde hay reclamaciones de seguro con robo de mercancía en el transporte terrestre, pero en la investigación determinó que los choferes estaban implicados con los que ejercieron el robo. Entonces ahí se da una figura de responsabilidad diferente, porque mi empleado que está ejecutando un robo es como cuando tú manejas el carro de otro y chocaste el carro de otro. Tú fuiste el conductor que chocaste, ¿verdad? Y ahí viene si eso es una eximente de responsabilidad o no, por ser considerado un hecho de un tercero. El derecho común establece las cláusulas de excepción de responsabilidad o eximente. Hecho fortuito, caso fortuito, hecho de un tercero, eximente de responsabilidad en materia aduanera, cuando viene un error de origen, etc. Entonces, ahí entonces le paso con esa pequeñita introducción a Javier para que desarrolle esa temática. Profe, dele adelante. Vamos para adelante. No, mira, yo escuché muy atentamente tu pregunta, diría, la respuesta es la respuesta favorita de todo abogado, o sea, depende. Depende de un montón de Eso se variables. dice mucho en la logística también, Sí, siempre sí, todo depende. Depende mucho de varias cuestiones, pero no, yo digamos que haciendo eco de las palabras de Ángel en varios puntos, yo diría, mira, al final del día, claro, el cliente lo llama a uno, ¿cierto? Y le dice, oiga, mire, pasó esto, se robaron la carga, lo que sea, y desde la perspectiva del cliente, como decía Ángel, todo va como por entre un tubo, ¿me sigues? O sea, la persona que está en destino, esperando la carga, no le interesa saber si el problema es de la compraventa, del transporte, del seguro, de la carta de crédito, porque al final del día todo está como por entre un tubo. A ti te interesa que te llegue tu carga exacto. para empezar a producir. ¿Por qué? Porque necesitas generar ingreso. El trabajo de los abogados justamente es... Espérate, un momentico, más despacio. Vamos a mirar si el problema es de la compraventa, si el problema es del transporte, si el problema es del seguro, ¿sí? Y en función de eso, muchas veces, por ejemplo, en un caso como el que tú pones, en donde hay de por medio un transporte multimodal, la pregunta que tenemos que hacernos los abogados, que es un poquito técnica, pero por eso te decía que depende, para efectos de la respuesta, es mirar cuál es la ley que rige ese contrato. Y ahí te tiro una curva, Ángel, para que lo piensen. No la raya. Ya que estamos en la tierra aquí del béisbol. Fíjate, un punto que ahí yo creo que vale la pena tener en cuenta es, históricamente, el transportador marítimo ha tenido unos topes indemnizatorios favorables. Eso es innegable. Y los otros transportadores han tenido unas eximentes, han tenido unos topes indemnizatorios, pero vamos a decir distintos, para no entrar en el terreno de juzgar qué es mejor o peor. El punto es, cuando tú estás mezclando los modos de transporte, que los que se mezclan normalmente es el terrestre y el marítimo, ¿cómo haces para conciliar los intereses? Porque al final del día, el cliente, que es uno solo, está mirando a ver cómo es que le van a pagar y si le van a pagar y cuánto le van a pagar. Entonces, las dificultades prácticas muchas veces, ya digamos en el caso concreto, también es, y por eso depende, hay que entrar a mirar un momento qué ocurrió, si efectivamente aplica la causal, si no aplica la causal y cuál es el tope indemnizatorio. Si es que aplica, aunque normalmente los transportadores prácticamente en todas partes del mundo tienen eso, te pagan eventualmente, pero aunque te pagan, tienen un tope. Sí, esos temas de seguros y entrando aún más en las integraciones de las diferentes partes de la cadena es que se empiezan a complicar. Y hablando de temas de logística, donde la meta es mover carga de un punto a otro, cadena de abastecimiento, empiezan a entrar todos estos temas geográficos. Cruzar la frontera, cerca de la frontera, los niveles de riesgo que se manejan. Entonces, siempre me llamó la atención, o sea, hasta dónde vamos a llegar con este tema de los seguros. Porque eventualmente, una cadena fuerte, vamos a tener que empezar a hablar de temas internacionales. Por ejemplo, un caso, ya mencioné México, como que no en el caso de México. O sea, eso también puede afectar su imagen y su negocio con diferentes países. Te aseguro que ese cliente que tuvo esa experiencia con México, más nunca ha vuelto a comprarle a México. Tomando en cuenta el tema del hub
que está de moda ahora en estos tiempos. Y que cuando tú mencionas esa palabra, hay varios países, hay 4 países dentro de lo que es la franja por debajo de México, que serían Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Colombia. Aprovechando que tú vienes de Colombia, vamos a tomar la perspectiva República Dominicana versus Colombia. ¿Cómo van las cosas en ese sentido? ¿Cómo comparamos en efectos legales, en efectos de los procesos de qué se ha hecho, qué falta por hacer? ¿Qué recomendaciones tienes tú para nosotros en cuanto a los temas? Pues es una pregunta que me puedo quedar hablando 3 horas. pero te voy a decir la versión de eso para la próxima. Sí, la versión de 1 minuto. No, yo creo que, y hoy lo decía en la charla que estuvimos, hay muchos dolores compartidos. Y si me entiendes, somos más parecidos de lo que uno a veces piensa. O sea, tenemos cosas que pasan allí, ya las vivieron acá. Cosas que pasan aquí, ya las vivimos allá. O sea, hay la posibilidad total de los dos comemos arroz con habichuelas. Nos encanta el chicharrón. No, en serio, yo creo que al final del día... Mira, ustedes están en una discusión interesante bueno, ya pasaron el de la ley de comercio marítimo, que ya es una realidad. Gracias en parte al señor que está aquí al lado. Hay muchos actores. Yo fui uno más ahí. Pero aparte... Tienen el proyecto de centros logísticos. Nosotros hemos venido trabajando también en la regulación de los temas logísticos desde hace un tiempo. Y le decía yo a Ángel hoy que también el problema ha sido que hemos desarrollado muchas cosas en la ley, que luego a la hora del té, en la realidad, como decimos, nos hemos quedado un poquito corticos. Ojalá que esos aprendizajes también nos dejen unos mensajes de cómo a veces no hacer las cosas. No porque todo esté mal, no, hay cosas que funcionaron, pero de pronto sí aprender ciertas lecciones y compartir experiencias. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo con mi hermano Ángel, dominicano, de alguna manera es eso, ¿no? Es nutrirnos de experiencias y ver cómo crecemos en función de las experiencias del otro. Yo creo que eso es lo que toca hacer. Yo quiero quedarme en Colombia un momentico y tocar un poco un tema que creo que lo hemos mencionado aquí en otros podcasts. Y lo escuché en una de las charlas que se dan en el sector con respecto a la estabilidad política de diferentes países, principalmente en la región, y cómo eso nos ha, digamos, beneficiado. O sea, se ha hablado mucho de, no para acabar con este país, pero México ha tenido ciertos, digamos, cambios en su estabilidad política. Se ha mencionado mucho el caso de Colombia, por eso te pedí que se quedaran ahí con el nuevo presidente que tiende hacia la izquierda. Aquí en República Dominicana no tenemos esa lucha izquierda-derecha, por lo menos. Bueno, sí, no es centro exacto, pero no tenemos esas diferencias marcadas de que yo soy de izquierda o yo soy de derecha. Pero, ¿cómo tú desde Colombia ves ese tema y cómo tú entiendes que le ha afectado? Mira, te voy a decir 2 cosas. La primera y más importante, yo creo que a uno no se le puede olvidar que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Y tenemos que estar en función del Estado. Es decir, los gobiernos cambian, sí, pero las personas seguimos en los países, seguimos trabajando. Entonces, el tema no es tanto si yo soy de izquierda, si yo soy de derecha, si yo soy de centro, si soy blanco, amarillo, rojo, lo que sea. Ese no es el problema en términos de seguridad para los negocios. O sea, para poder hacer negocios, incluyendo los negocios logísticos, ¿tú qué esperas? Que te den unas condiciones básicas, que te den seguridad, que tengas unas garantías. Entonces, no importa cuál sea el gobierno, y la idea creo acá es mirar por encima de ese telón que a veces un poco las noticias nos ponen. Sí. Lo importante es que el que sea que esté, tiene que mandar un mensaje de tranquilidad, tiene que mandar un mensaje de sí, vamos a hacer cambios, vamos a mejorar cosas, pero debemos, digamos que, mirar hacia adelante generando lo que llaman la confianza para el inversor, tanto el local como el internacional. Yo creo que en los últimos años nosotros hemos visto cambios, algunos de ellos positivos. Creo que la industria logística en Colombia ha venido creciendo, ha venido teniendo unas inversiones importantes, no solamente locales, sino extranjeras. Digamos, nosotros ahorita sí, efectivamente estamos viendo un cambio político. Nadie puede negar que hay, digamos, ciertas tensiones, digamos, de orden político
sobre el futuro del país, lo que va a pasar, etcétera. Pero yo creo que, digamos, algo que siempre caracteriza al colombiano, y creo que en eso nos parecemos a los dominicanos y en general los latinos, creo que somos muy así, es que a pesar de la adversidad, echamos para adelante. Entonces creo que un poco el punto es concientizarnos de eso, tratar de, sobre todo, jugar entre todos. Creo que el negocio logístico implica que a todos nos vaya bien, porque si a una sola parte del negocio le va bien, pero la otra está completamente quebrada, la cosa no funciona. Y creo que en ese sentido, digamos, hay que mirar las cosas a futuro. Muy interesante. Y eso me lleva a la próxima pregunta. Los comerciales como yo, los desarrolladores de negocios, que eso es lo que me gusta desarrollar negocios, crear cosas de cero. Vamos arriba. Siempre están buscando la forma de cómo hacer las cosas, pero sin embargo, siempre se quejan de que no lo dejan hacer las cosas. Entonces, sí, por la regulación y eso. Mira, la pregunta iría, ¿qué se puede regular y qué no es bueno, y qué no es bueno regular? Mira, yo creo que esta mañana hablábamos de eso y decíamos, el problema muchas veces de los latinoamericanos, y por eso me gusta hablar más de problemáticas comunes, tenemos una tendencia a microregular. Entonces, ¿qué te digo yo cuando te digo microregular? Mire, para hacer cualquier cosa, cualquier negocio, usted quiere ir al mínimo detalle del color de la última cosita que tiene que tener este vaso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el amigo que no quiere cumplir nada pasa de agache porque el 90% que sí quiere cumplir lo que toca hacer está distraído pensando en un montón de cosas pequeñas, ¿no? Y al final del día eso nos desvía la atención, lo que tú decías ahora hace un rato, en vez de estar en función del negocio, un industrial me decía justamente la semana pasada, me decía, mire, tenemos que hacer tantos reportes, tanta cosa, que al final del día nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque estamos en función del reporte y la cosa y esto, y el negocio, ¿a qué hora hacemos negocio? Entonces yo creo que hay que cambiar de perspectiva, hay que regular en función de lo realmente importante y no creer que hay que regularlo todo, porque es que no se trata de eso, la ley no está para cubrir absolutamente todo, la ley está para sentar unos principios, evitar que se tracen que se sobrepasen unas líneas rojas y de ahí para adelante tratar sobre todo de estimular los mercados, de generar negocios, de generar, si al industrial le va bien, si al trabajador le va bien, si a las personas de la base en general de los negocios, a todo el mundo le va bien, pues ese es, digamos, el objetivo, ¿no? Sí, eso que tú mencionas me hace un poquito de relación a lo que son las estandarizaciones, por ejemplo, ISO, BASC, que tú ves que muchas empresas empiezan, hacen su primer año, se certifican, pero según va llegando el tiempo, tú terminas trabajando más para la estandarización que el negocio propio que tú haces. Exacto. Y es básicamente el mismo ejemplo del balance que tú tienes que tener en el negocio. Como toda la vida, con el agua caliente en la mañana también, si no te quemas o te coge frío, es casi como todo, ¿no? Muy interesante. Entonces, tomando el caso de que regular y que no regular, pasamos a lo próximo, que sería the carrot versus the stick, o la zanahoria, el garrote. Sí. Háblanos de eso un poco. Mira, y aquí mi hermano Ángel, creo que compartimos formas de vida y principios de vida, principios orientadores. Ángel es una persona que yo admiro como abogado, pero sobre todo también admiro en su forma de ser. Y sé que comparte algo conmigo, y lo decíamos esta mañana. Mira, ¿qué debe hacer la ley? ¿Dedicarse a crear 100 conductas que va a sancionar? Y quedarnos inventando más conductas para sancionar, para que luego no haya capacidad de supervisión, porque sale todo el mundo a buscar y resulta que no, ni siquiera si tenemos un ejército de personas logramos hacer cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es la idea? O más bien, nos preocupamos por incentivar lo que realmente queremos estimular. Generemos estímulo. Entonces, cojamos la ley, démosle la vuelta, utilicemos de una manera más inteligente, y no solamente la ley, las entidades del Estado, me imagino que aquí hay supervisores, ¿no? Superintendencias, entidades de ese tipo que de alguna manera se dediquen ¿a qué? A generar estímulo, premios, tengamos en cuenta al que hace las cosas bien. No demos tanto garrote, concentrémonos en la zanahoria y dejemos el garrote para lo verdaderamente importante. Con eso sacamos el garrote cuando toca y no para amenazar. Excelente. Así es. Tomando en cuenta entonces eso, tengo unas últimas 2 preguntas para no saturarlo a los dos. Y las últimas yo quiero que me las respondan los dos. Sería la primera,
¿algún mensaje que ustedes tuvieran para una persona que esté entrando en el mundo de la logística, en el mundo de las leyes relevantes a la logística, sobre un camino a recorrer o alguna recomendación, algún consejo? Dale, Ángel. Bueno, yo voy a responderte regresando y retornando a tu primera pregunta. La voy a llevar a la penúltima y te voy a desarrollar algo en base a lo que el mismo Javier mencionaba. Ustedes empezaban con la pregunta, ¿ley o logística? Yo te respondí, negocio, creación de empleomanía. Javier te mencionó estimular el negocio. Y luego te mencionaba, y tú mencionabas algo con el tema del control, la supervisión. Y ahí viene una palabra que nosotros debemos tratar de que sea real, que es la facilitación que conviva con el control. Y los países que sigan en la prehistoria del control y de la autocracia no van a poder competir. Muchas veces, a veces suena un poco frente a las autoridades que supervigilan porque creen que el empresario, el emprendedor o el desarrollador, señor, al tal de una microempresa que quiere desarrollar un pequeño negocio, o de otra persona que coge un emprendimiento para entrar en el mundo de la logística, que ahora mismo se ve que la competencia en el tema logístico está dominando nuestra región. Sí. Y eso es una consecuencia, yo creo, toda esta revolución del tema de la logística, la conectividad, o el nearshoring, o el e-commerce, o el documento electrónico, no es que es por primera vez que se habla, pero esa revolución vino por el COVID y por el Omicron, y después por el encallamiento del barco Ever Given, y después por la guerra Ucrania-Rusia, sí, que ha movilizado a todos nosotros a evaluar nuestro concepto de negocio, donde ese concepto de negocio va a tener que venir hasta para los abogados, que no podemos tener, Javier decía hoy, que el abogado veía la logística con el cerebro a la derecha de la norma y el cerebro de la izquierda la ley, y entonces la logística ve el emprendimiento del negocio. Nosotros tenemos que fomentar que nuestra sociedad, que las autoridades entiendan que debemos de incentivar el desarrollo del negocio, porque va directamente en proporción al desarrollo económico de la nación, donde debe haber un retorno para la sociedad. Y mientras más creación de empleo, más crece una sociedad. Yo decía esta mañana en el evento, participé, fue haciendo una pregunta a Javier, pero estaba Marco y el consejo, etc. Yo decía, con una reflexión de Javier, algo que tú mencionas, estamos creando leyes solamente de control. Solamente de control. Hemos gastado energía por 10 y 12 años, o por 5 o 6 años, en legislaciones, que es luchando el sector, o el gremio, o el sector privado, el empresario, el emprendedor, luchando para que esos controles que todos aceptamos que son necesarios, también no nos lleve a romper el desarrollo del negocio por crear una autocracia de la prehistoria. Por eso a veces hablamos aquí en la aduana, Javier, que ahora se está creando el despacho anticipado, la presentación de documentos electrónicos, poder tú remitir tu manifiesto, decir que está llegando en 24 horas, sacar tu carga, porque esa es la facilitación. Pero en la medida que la documentación electrónica viene en camino, como viene en camino la inteligencia artificial, eso de aquí a 10 años nosotros vamos a hablar de otros temas. Y la ley está aquí ya. No, pero te digo cómo va a desarrollar, está aquí. Y el que no cree que está aquí, está perdido. Entonces, la sociedad debe desarrollar, capacitar en todo ese nuevo mundo, que hay una oportunidad de trabajo increíble. Inclusive el sector nuestro puede seguir socializando, que estamos hablando ahorita, capacitando personas para poder competir y tener herramientas de personal humano capaz de enfrentar todo esto. Pero si no lo hacemos como una estrategia nacional de todos, entonces serán esfuerzos aislados. Sabemos que el Estado Dominicano está fomentando el desarrollo de la logística, están integrados 100% a eso, pero tenemos que seguir creando incentivos
para que la sociedad tenga o se revierta o reciba el retorno del desarrollo económico de una nación. Es un problema ahí de ley o logística. Yo decía, negocio frente a regulación, control frente a facilitación, pero no estamos haciendo leyes para incentivar el desarrollo de un sector como este. Nosotros tenemos incentivo en el desarrollo turístico. Sí. No hay problema con eso. Zona franca también. Tenemos desarrollo con zona franca o régimen transfronterizo. O sea, lo que pasa es que a veces hay algunos actores que te dicen que si dan más incentivos, el Estado pierde la capacidad de captación. Eso no es verdad. No. Mientras más negocios empleemos, se multiplica, porque aunque sean, alguien mencionaba en una reunión, tú quieres ganar dinero rápido hoy o tú tienes que ganar mucho dinero a largo tiempo. Sí. El concepto es ganar mucho dinero a largo tiempo. Porque tú das el palo hoy, pero mañana ¿a quién tú vas a estrangular? Exacto. Tú no, se quedó la sociedad rezagada. Y nosotros tenemos que competir. Sabemos que el Estado Dominicano está haciendo el desarrollo necesario en esto. Esfuerzo, lo estamos viendo todo. Pero necesitamos seguir incentivando. Sí, ese es muy interesante ese punto. Porque se ha escuchado mucho. Y este caso me trae a colación Estados Unidos con el gobierno de Trump. Que facilitación de comercio, facilitación de comercio. Y también yo me analicé mucho otros casos donde a veces, como tú dices, como que ponen más trabas de la cuenta por temas de control, por temas de confianza, por temas de no sé qué. Pero así como tú dices, un punto muy interesante, o sea, hasta dónde nos conviene el control, hasta dónde el control estrangula el crecimiento o complica o pone trabas innecesarias, y hasta dónde el gobierno entiende que le están quitando lo que le corresponde. Ese balance es interesante porque los dos tienen ganar y perder. Correcto. Fíjate algo también que Javier nos traía a colación, ejemplo, perdóname, la experiencia de lo que son los corredores logísticos en Colombia. Ahora mismo vamos nosotros a dominicanizar ese concepto. Carretera para conectar un punto con otro. Ya. Correcto. ¿Algo más? Javier, Colombia, ¿es eso solo? No es la idea. Por lo menos la idea es tener una infraestructura, pero combinada o en función de unos servicios. Y yo creo que es ahí donde también nuevamente necesitamos ese balance que se requiere en todo en la vida. Y creo que entender ese concepto nos lleva a plantearnos justamente que hay formas de vincular a las poblaciones, de generar oportunidades de negocio, generar oportunidades de desarrollo social. En eso todavía nos falta, querido Ángel, pero por lo menos en el papel el concepto, digamos, está, me parece a mi modo de ver, bien planteado. Pero déjame, te digo algo en relación con la pregunta que tú nos hiciste también, y es que decirle de pronto a una persona que esté arrancando en la logística, yo le diría, mire, algo que me gusta mucho en mi trabajo es que como abogado hoy en día tengo que moverme entre logísticos. Llevo unos buenos años moviéndome entre logísticos y eso me ha enseñado algo importante. Y es que el logístico piensa en función de métricas. Lo que no se mide no existe. ¿Cómo agrego valor? Todos los días se levanta pensando cómo agrega valor, cómo crea productos y cómo genera una estrategia de servicios que haga que el otro funcione mejor. Que al final del día el tema logístico es eso, es cómo llego a tu empresa. Puede ser un corredor olímpico, pero si yo consigo que tú corras y llegues 1 o 2 segundos más rápido, esa puede ser toda la diferencia en el supermercado entre que compres mi producto o el de la competencia. Entonces creo que al final del día, de alguna manera, la gran lección logística, aparte de que tienen que escuchar el podcast de la logística de las cosas, la recomendación ahí, el punto es que también tienen que pensar un poco, meterse el chip de la logística, yo creo que a todos, abogados, economistas, cualquier persona debería tener una sección del cerebro, ojalá en función de la mente logística, la mente que piensa en cómo servir a los demás de manera eficiente. Excelente aporte de ambos. Muchísimas gracias. Espérate, esto no lo podemos cerrar todavía. Ángel tiene que contarnos me están llamando allá afuera. Ángel tiene que contarnos la última es peligrosa. El mítico tablazo. Cuéntanos, Ángel, cuéntanos ese masterclass de negociaciones que tú diste ahí. Explicar de otra forma la que tú me quieres llevar.
Yo creo que ahorita haciendo unos puntos, tú volviste y deciste zanahoria versus garrote. Sí, ¿verdad? correcto. Y yo lo veo desde el punto de vista de lo que mencionaba ahorita. Tenemos que entender que estamos desarrollando una estrategia de país. Correcto. Y el que lo desarrolla es generalmente el empresario, el emprendedor, el pequeño empresario, el vendedor ambulante, el que esté trabajando en cualquier lugar. Para beneficio de él, pero tenemos que buscar en una estrategia de desarrollo para beneficio de una nación. Y a veces nosotros... Perdón, Ángel, déjame interrumpirte. No, yo voy a dar lo que tú quieras. No, pero voy a agregar de otra manera, que porque no como tú quieres. en este caso se está hablando de temas logísticos a todos los niveles. O sea, que es como tú dices, o sea, normalmente es alguien buscando sus intereses, un empresario buscando cómo mejora sus intereses, su industria, su negocio. Pero aquí estamos hablando del presidente de la República en sus discursos de rendición de cuentas, está hablando de estos temas. Claro que sí, y creo que es el primer fomentador del desarrollo del país con relación al tema logístico. Y lo ha demostrado él y todos los ministros y la Dirección General de Aduana. Lo que te quería decir es que todavía a veces pensamos con mucha autocracia. Tú te imaginas, ustedes lo mencionaron, la cantidad de control de papeles. Decía Javier, creo que esta mañana en el otro lado, no hay posibilidad de controlar la cantidad de papeles que yo manejo. O si yo estoy usando un radio de tal tipo y una radiofonía de otro. Lo que tú debes de permitir es que se fomente el desarrollo y tú tendrás tus inspecciones aleatorias y tus compromisos cuando eres OEA, VAX o ISO, lo que tú quieras, tú tienes y le dando garantía y seriedad a la autoridad de que tú estás en emprendimiento. Pero si nosotros queremos invadir el desarrollo de estos emprendimientos día a día, primero imposible y después se obstaculiza el desarrollo de una nación. A veces hay que dar un garrotazo y decirle a nuestras autoridades, o un golpetazo, óyeme, estamos hablando de desarrollo, no le ponga traba. Pero tengo que poner un ejemplo de que, por ejemplo, en la ley 168 de aduanas, que duramos 10 años trabajando en eso, se estableció, como lo tiene Colombia, el Comité de Facilitación de Comercio. Y es un ejemplo palpable de cómo desde la Dirección de Aduanas y las demás entidades que intervienen en ese proceso de control, intervienen con los empresarios privados y todos los gremios para desarrollar políticas conjuntas. Y se discuten a veces esas trabas, esa burocracia, etc. Y el Estado tiene que entender que cuando vamos a legislar, como dice Javier, es que no podemos legislar trabas. Eso es imposible. No podemos legislar trabas porque nos vamos a quedar atrás. Y a veces hay que dar el tablazo. Y el tablazo se da también con un tablazo en la mesa, recordando, ¿verdad? O se establece, y Javier hoy lo decía, uno de los discursos que yo utilizo más, de los postulados, hoy lo mencionó Javier y me quedé con eso en la cabeza, que debemos recordarle a nuestras autoridades y que a veces nos hacen gastar energía. Y decía una referencia a Javier que lo que tenemos que estar claros son con los principios, los postulados generales, los principios administrativos. En estos días una persona me estableció, yo quiero que tú me expliques la ley de aduana y el reglamento. Y yo empecé con los principios del regulador frente al regulado y los principios administrativos. O sea, ¿cómo así? Claro que sí. El respeto, la razonabilidad, el tiempo, igual trato, el principio de legalidad, el no dar una opinión a una persona y darle a otra. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar al Estado, sobre los cuales, si marcamos, lo decía Javier hoy muy bien, los principios que están constitucionalmente y en convenios internacionales consagrados, hay que recordarle a veces que esos principios son los que permiten el fomento del desarrollo. Pero yo, que soy un regulado, tengo unos principios que no puedo cruzar. Y las herramientas están ahí porque a mí me pueden cerrar un negocio. A mí me pueden suspender una empresa. A mí me pueden meter por lavado, por contrabando, por origen de los fondos, por lo que fuera. Entonces nosotros tenemos que buscar ese balance, que podamos continuar con el desarrollo, pero a veces las autoridades piensan que en unos controles exagerados que hacen trabas que se puede desarrollar un país. Tenemos que entender que las dos cosas no ir de la mano. Sí, exacto. Todo excelente, todo excelente con aporte. mucho, excúsame, Gracias, Ángel. mucho peso,
y mucho conocimiento se ha puesto aquí sobre la mesa. Lo dijimos, estamos en realeza aquí. Me gustaría, Ángel, Javier, darles las gracias por la participación que tuvieron aquí hoy Sí, gracias por tomarte el tiempo y compartir estos temas con nosotros y de su sabiduría y sus experiencias internacionales, como pudimos disfrutar el día de hoy. Y sin más por menor, sería hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. A la Muchas gracias a ustedes. Hasta la Gracias. próxima. Saúl. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chao.